Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Sarmiento. En esta ocasión voy a exponer, a modo del paso final del curso de evaluación de las matemáticas, mi experiencia pedagógica. Entonces, primero que todo me presento. Mi nombre es Andrés Fernando Sarmiento Aponte. Soy estudiante de la licenciatura en matemáticas del CEAT José Acevedo y Gómez del Centro Bogotá, Cundinamarca. Soy practicante en este momento de la Fundación Escogar, ubicada en el barrio de La Flora, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, donde llevo vinculado desde octubre del 2020 y pues he hecho continuidad todo el 2021. Acerca del lugar de práctica, de mi escenario de práctica, estoy en la Fundación Escogar, que como dije anteriormente queda en el barrio La Flora, en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Esta fundación es una institución sin ánimo de lucro que, basada en la caridad y en el amor al prójimo, trabaja por la educación y la transformación integral del ser, que se dedica a educar ética, moral, cultural y espiritualmente a la infancia, juventud y sus familias en situación de vulnerabilidad y asistir sus necesidades básicas en el hogar. En mi caso puntual, pues yo estoy encargado de la parte del refuerzo escolar en matemáticas, el cual trabajé con 4 chicos entre grado séptimo y grado noveno. Entonces, pues, a modo de la encuesta semiestructurada que se hizo para conocer los puntos o las posiciones u opiniones de la fundación, tanto en estudiantes como en la docente acompañante de la práctica acerca de la evaluación formativa, se le hicieron a ellos un par de encuestas semiestructuradas basadas en la escuela de Likert, que tiene pues la siguiente forma de calificarse, así como se ve en la imagen. Responde las siguientes preguntas teniendo en cuenta la siguiente escala: 1 si nunca ocurre o están totalmente en desacuerdo; 2 si casi nunca ocurre o estás parcialmente de desacuerdo; 3 si a veces ocurre o no estás ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4 si casi siempre ocurre o estás parcialmente de acuerdo; o 5 si siempre ocurre o estás totalmente de acuerdo. Entonces se hicieron dos encuestas distintas, unas a los docentes y otras, o a la docente acompañante mejor dicho, y otra a los estudiantes. A la docente acompañante se le hizo la siguiente encuesta con estas 5 preguntas. Primero, el docente busca entender mediante exámenes, actividades o encuestas de diagnóstico los conocimientos base que tiene el estudiante antes de empezar a explicar un tema nuevo. Segundo, el docente se interesa en reorientar y regular el aprendizaje de acuerdo a las fortalezas o habilidades que los estudiantes tienen en su clase. Tercero, el docente de matemáticas realiza en el día a día actividades como tareas, cuestionarios, juegos y resolución de problemas para comprobar el conocimiento del tema de parte de los estudiantes. La cuarta pregunta es: ¿los estudiantes demuestran buena actitud, aprobación o conexión con las actividades de clase que realiza el docente de matemáticas para comprobar el conocimiento? Y la quinta pregunta es: ¿las actividades en clase que realiza el docente para comprobar el conocimiento arrojan resultados medibles que permiten comprobar el progreso que ha alcanzado el estudiante en el transcurso del tiempo? Esas 5 preguntas se evaluaron bajo la escala de Likert anteriormente propuesta. Y estas respuestas que hizo la docente al responder la encuesta arrojaron las siguientes conclusiones: que la docente la mayoría de veces busca entender mediante exámenes, actividades o pruebas de diagnóstico los conocimientos base que tiene el estudiante antes de aplicar o explicar, mejor dicho, un tema nuevo. Que la docente la mayoría de veces se interesa en reorientar y replantear las estrategias de aprendizaje de acuerdo a las fortalezas o habilidades o dudas que los estudiantes muestran o expresan tener en el momento de la clase. Que la docente la mayoría de veces realiza en el día a día actividades como tareas, cuestionarios, juegos y resolución de problemas para comprobar el conocimiento del tema de parte de los estudiantes. Que la docente afirma que la mayoría de veces los estudiantes comprueban buena actitud, apropiación o conexión con las actividades en clase que realiza el docente para comprobar el conocimiento adquirido. Y que las actividades en clase que realiza el docente para comprobar el conocimiento, según él o ella, en este caso la mayoría de veces, arrojan resultados medibles que permiten comprobar el progreso que ha alcanzado el estudiante en el transcurso del tiempo. En cuanto a las preguntas que se le hicieron a los estudiantes, fueron las siguientes, también medidas bajo la escala de Likert del 1 al 5, como se explicó anteriormente. La primera pregunta fue:
Que el docente de matemáticas se interesa en comprobar los conocimientos previos que tengo, hablando del estudiante, antes de explicar cierto tema nuevo. Segundo, el docente de matemáticas se interesa en reorientar y regular el aprendizaje de acuerdo a las fortalezas o debilidades o dudas que yo presento en su clase. Tercero, que el docente de matemáticas realiza en el día a día actividades como tareas, cuestionarios, juegos y resolución de problemas para comprobar mi conocimiento del tema. Hablando en primera persona refiero al estudiante. Cuarto, que las actividades en clase que realiza el docente de matemáticas para comprobar el conocimiento son útiles, coherentes o tienen sentido con el tema que se está viendo en clase. Y quinto, que las actividades en clase que realiza el docente de matemáticas para comprobar el conocimiento me permiten reflexionar por mi cuenta y darme cuenta de mis habilidades y dificultades respecto a los temas que estas actividades involucran. Frente a las opiniones de los estudiantes se puede concluir lo siguiente, en los 4 cuestiones que se aplicó la encuesta mejor dicho, que los estudiantes están totalmente de acuerdo con que el docente de matemáticas se interesa en comprobar los conocimientos previos que se tienen antes de explicar cierto tema nuevo. Que los estudiantes están totalmente de acuerdo con que el docente de matemáticas se interesa en reorientar y replantear las formas de enseñar de acuerdo a las fortalezas o habilidades que ellos mismos presentan en su clase. Los estudiantes también afirman que de parte del docente de matemáticas siempre se realizan en el día a día actividades como tareas, cuestionarios, juegos y resolución de problemas para comprobar su conocimiento del tema, que esto es importante ya que pues esto comprueba la esencia de la evaluación formativa, que a diferencia de la evaluación sumativa, esta es del permanente en todos los momentos, mientras que la sumativa es al final, hago una fotografía del momento. Entonces esto es importante. Además que los estudiantes están parcialmente de acuerdo con que las actividades en clase que realiza el docente de matemáticas para comprobar el conocimiento que han adquirido el tema son útiles, coherentes o tienen sentido con el tema que se está viendo en clase. Y para concluir, que los estudiantes están totalmente de acuerdo con que las actividades en clase que realiza el docente de matemáticas para comprobar el conocimiento les permiten reflexionar por su cuenta y darse cuenta de sus habilidades y dificultades relacionados a los temas que estas actividades involucran. Entonces aquí vemos que hay como un reconocimiento positivo tanto del estudiante como del docente acerca del fin y el propósito de la evaluación formativa. Acerca de todo lo medido anteriormente, ¿qué actividades puntuales se proponen dentro de la institución educativa para aplicar la evaluación formativa? En primera instancia, que el docente aplique en el día a día del aula las bases del cognitivismo. Hay que recordar que el cognitivismo habla de aprender sobre lo ya aprendido, ir construyendo el conocimiento con ayuda de los estudiantes, siendo el docente un guía, pero que los estudiantes pues por su cuenta también sepan construir el conocimiento y no únicamente esperar de forma pasiva que el docente haga, repita y ya se acabó todo. Entonces pues acá en adición podemos decir que es importante la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje y reconocer sus conocimientos previos, como ellos afirman que evidentemente está pasando, así como la organización e importancia de los métodos de enseñanza y la pedagogía del docente. Perdón que se me pasó acá. Adicionalmente, lo anterior implica que esto significa que sean capaces de formar estudiantes, hablando de los docentes, que sean capaces de adaptarse a los cambios y a distintas estrategias e instrumentos de evaluación a los que se enfrenten y pasar de simplemente memorizar como se pretende con la evaluación tradicional a saber demostrar conocimientos, habilidades, destrezas y valores vistos en clase en las distintas actividades parte del día a día. Acá recordamos lo mismo, la evaluación formativa pues evalúa todos los momentos con distintas herramientas, con distintos instrumentos y no solo es algo que sea acumular conocimientos para evaluarlos en un solo instante. En segunda instancia, el docente debe reconocer que la evaluación no es algo que simplemente se haga para controlar y comprobar el nivel de aprehensión de conocimientos impartidos en un momento determinado o como situaciones aisladas del contexto de clase, sino que se debe enmarcar dentro del contexto de aula. Ascárate, como dice la cita, decía, una realidad multidimensional, quise decir, compuesta por diversos medios materiales, sociales, personales y culturales. Esto implica que hay que tener en cuenta que pues
Dos institutos no siempre serán los mismos, dos entornos escolares no siempre serán los mismos. Entonces no podemos pretender como docentes que si un instrumento fue aplicado en un lugar, lo apliquemos exactamente igual. Si pues no tenemos las mismas herramientas, los chicos no tienen los mismos prejuicios, tienen los mismos conocimientos previos, no tienen las mismas actitudes, entonces pues el instrumento no funcionará igual en los dos lugares. Entonces hay que tener en cuenta esta multidimensionalidad y esta transversalidad, no solo de los estudiantes, sino también de los institutos, así entendidos como infraestructuras, lo que contienen, las posibilidades que esto nos ofrecen para poder realizar y presentar instrumentos evaluativos que sean pertinentes y coherentes a lo que son y a lo que se pretende con cada uno de ellos. Para ello, como decía anteriormente, es importante diagnosticar y reconocer no solo los temas impartidos, sino también dentro de la personalidad de cada estudiante y su funcionamiento grupal. Lo que decía antes de que no todos funcionan iguales, no todos piensan igual, no todos tienen los mismos intereses, sino que hay que conocer a cada estudiante, cómo funciona, cómo piensa, qué le gusta, para poder hacer métodos más fiables y que sean del gusto de los estudiantes. Además de lo que dije anteriormente, los recursos que se tienen, que se realicen las actividades evaluativas adaptadas a las realidades y posibilidades propias del contexto del aula donde el docente está, y para ello es importante que haya una comunicación fluida, transparente, negociadora y conciliadora. O sea, que el estudiante pueda hablar que el docente pueda hablar con el estudiante o con los estudiantes para conocer de sus gustos, sus habilidades, sus debilidades y todo esto que haga que sea mejor el instrumento evaluativo. Tercero, cada actividad evaluativa a hacer en el aula como tareas, cuestionarios, juegos y resolución de problemas debe tener un objetivo planteado por parte del docente y debe ser compartido con los estudiantes. El objeto debe estar conectado a los conocimientos, destrezas, procedimientos o actitudes que se planean evaluar dentro de una escala medible y objetiva. Y en un momento determinado y su resultado quise decir debe brindar información a los estudiantes y a los padres de familia acerca de si es necesaria alguna acción correctiva y motivar así al estudiante, al estudiante y pues el aprendizaje. Frente a esto es importante reconocer que si planteas una evaluación formativa, no puede ser simplemente porque sí, o simplemente porque querías llenar tiempo, o simplemente porque se te antojó hacerla. No, las evaluaciones tienen un porqué, sea el instrumento que sea, para reconocer, para fomentar, para diagnosticar, para comprobar. Hay muchos fines evaluativos que permiten que el estudiante sea pues evaluado, valga la redundancia, que el estudiante demuestre su conocimiento con el fin de que pues el docente pueda plantear evaluaciones o acciones, mejor dicho, correctivas en cuanto a lo que está haciendo, en cómo hacer que el estudiante pues obtenga una mejor apropiación del tema y que alguien que quiera leer esa nota la pueda entender, tanto el estudiante como sus padres, como otros colegas docentes puedan entender qué significa que un estudiante haya sacado determinada nota, porque esa nota entendida dentro del marco evaluativo, que sea una nota objetiva, que sea una nota medible, o sea que no haya esa posibilidad de sesgo, sino que tenga esa importancia de que se entienda que esa nota termina siendo por tal motivo porque alcanzó o no alcanzó ciertos objetivos esperados en mayor o menor escala, y así se pueda determinar con mayor facilidad qué acciones corregir o mantener en caso que pues la calificación haya sido pues negativa o positiva. Cuarto, perdón que esto está como sensible. En cuarto punto, hay que citar a Espigares, Fernández y Olivares, que dicen que la práctica del juego puede generar en el alumnado la creación de una serie de habilidades o competencias que desarrollen el pensamiento matemático y científico. Y entre las cosas que destacaron los estudiantes de la evaluación formativa, como se vio en una cosa semiestructurada, es que se usan juegos en el día a día para comprobar la presencia de los conocimientos acerca de lo visto en clase. Y más que una ventaja del juego frente a otras
herramientas de evaluación es que fomenta las capacidades personales y sociales en la forma de ser de cada estudiante. Realizar instrumentos fuera de las actividades, como dije anteriormente, como exámenes adicionales, orales o escritos, permiten que los estudiantes se diviertan y desarrollen valores cooperativos como la cooperación, la tolerancia y el respeto mientras ustedes aprenden. O sea, a lo largo de este curso y cursos anteriores hemos visto que la evaluación no es simplemente ponerles una prueba escrita o que memoricen, sino que se pueden aplicar en distintos contextos los conocimientos que los estudiantes aprenden. Los juegos, sobre todo hay muchos juegos numéricos de adivinanzas, de reconocer un número, hay juegos como los sudokus, como los tangram, en el caso de la geometría, hacer dibujos. Hay muchos juegos que permiten potenciar tanto los estilos de aprendizaje de cada uno de los chicos como que a su vez ellos sean capaces de socializar y cooperar con el fin de encontrar una respuesta en común, una respuesta pretendida. Y para concluir, a modo de reflexión, vale sintetizar que tanto los estudiantes como la docente de la institución educativa reconocen la importancia de la evaluación formativa, ya que pues es algo que es permanente, como se ha dicho a lo largo de esta exposición, y no solo un momento, así como en la fotografía del momento, lo que supiste en ese momento, y eso se califica sin estar observando permanentemente lo que hay, que es el fin de la evaluación sumativa. La encuesta semiestructurada, como se vio, permitió comprender cómo los estudiantes valoran que las actividades organizadas por el docente tienen una justificación para comprobar que sean matemáticamente competentes, y el docente reconoce que esta evaluación formativa tiene una utilidad y una importancia dentro del entorno de aprendizaje. Y finalmente, al final del curso, se pudieron diseñar instrumentos de evaluación formativa, así como vimos los juegos en Evoca Play de la fase 2, de la fase 3, quise decir, que fueran capaces no solo de recopilar conocimientos que se pretenden que tengan los estudiantes en cada contexto de práctica educativa, sino que tengan en cuenta cada conocimiento y actitud propios de los estudiantes, teniendo en cuenta cómo cada uno de ellos ha desarrollado su conocimiento, y estas pruebas aplicadas sean coherentes y pertinentes por los temas que se buscaban explicar al desarrollo de la clase. Acá recordamos que estamos hablando del objetivo de la prueba y que no es una prueba simplemente que se hace al azar o por gusto o por capricho del docente, sino para ser coherente con el propósito de las actividades que se estaban haciendo en clase, y así abarcar distintas formas de expresar el conocimiento más allá de simplemente recitar de memoria un conocimiento. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.